Muy buenas tardes, querida profesora y estimado compañero de clase. Hoy me encuentro aquí para hablarle un poco de la tabla periódica y clasificación de los elementos. O sea, en este caso vamos a estar realizando unos breves ejercicios con ayuda de la tabla periódica. Vamos a ver algunos postulados de algunos científicos sobre la tabla periódica, acerca de la tabla periódica. Comenzamos con Robert Boyle. Robert Boyle escribe el químico escético donde establece el concepto moderno de elementos. Además de Lavoisier, convierte la química en ciencia. Es el que convierte la química en ciencia. Fue también precursor de la química cuantitativa y emplea balanza de precisión en laboratorio por primera vez. Luego seguimos con Dalton. Le da sentido real al átomo. Dalton fue el que le dio sentido real al átomo. De un peso que se podía calcular. Entonces seguimos por acá Dalton fue también el primero en estudiar el daltonismo. Y ahí viene el nombre de daltonismo, de Dalton. Entonces, Berzelius, otro científico, clasificó los minerales fue el que clasificó los minerales en cuanto a su composición química. También introdujo símbolos para denominar los elementos. Los símbolos que están arriba, que es el símbolo, una abreviatura del nombre del compuesto, del elemento. Entonces, Thénard fue creador del elemento cobalto. El elemento cobalto que se encuentra fue ese científico que lo postuló, fue su postulado. Entonces, seguimos en esta parte que dice, como ya le estaba diciendo, con ayuda de la tabla periódica, ahí lo ven al revés por el video, pero una tabla periódica tengo en mi mano. Realiza los siguientes ejercicios en tu cuaderno. Entonces, aquí dice, escriba la primera práctica, dice, escribe el símbolo, masa atómica, número atómico, estado de oxidación y bloque en que se encuentra. Entonces, con la ayuda de la tabla periódica, como decíamos, como dije al principio, el oxígeno, el símbolo es el O. Es el símbolo del oxígeno. Entonces, su masa atómica es 15.99. En la masa atómica, cuando, por ejemplo, vamos a poner 15.99, podemos redondearlo a 14. La masa atómica podemos redondearla. Pero
yo aquí la puse así mismo con los decimales. Entonces el número atómico del oxígeno es -1 y coma -2. Y el está no, perdón. El número atómico es el 8. El 8. Entonces, el estado de oxidación, ese sí es el estado de oxidación, pido disculpas, es -1, -2. Es el estado de oxidación. Entonces pertenece al grupo, al bloque L. Seguimos con flúor. El símbolo F. Masa atómica 18.99. Número atómico es el 9. Estado de oxidación es -1 y pertenece al grupo L. El cloro, el símbolo es Cl. La masa atómica es 32.45. Su número atómico es 17. Su estado de oxidación es -1 más 1, -1, más 1, más 3, más 5, más 7. Y pertenece al bloque M. El níquel, su símbolo es Ni, quiere decir Ni. Su masa atómica es 58.71. Su número atómico es 28. Su estado de oxidación es positivo 2,3. Y el bloque es N. El hierro, Fe es el símbolo. Su masa atómica es 55.84. El número atómico es 26. El número atómico es 26. Entonces, aquí estamos hablando del hierro. A la M pertenece el hierro. A la N pertenece el hierro. Su estado de oxidación es positivo 2,3,6. Es el estado de oxidación del hierro. El sodio, su símbolo es Na, o sea, Na. Entonces, su masa atómica es 22.98. Su número atómico es 11. El estado de oxidación es positivo 1. Y pertenece al bloque M. El zinc, símbolo Zn, masa atómica 65.37. Número atómico 30, estado de oxidación positivo 2 y pertenece al bloque N. La plata, el símbolo es Ag, la masa atómica es 107.87. Su número atómico es 47. Su estado de oxidación es positivo 2 y pertenece al bloque O. Entonces el vanadio, su símbolo es B corta. La masa atómica 50.94. El número atómico 23. Su estado de oxidación positivo 2,3, 4,5. Pertenece al bloque N.
El potasio, su número atómico es, su símbolo es K, su masa atómica es 39.10, su número atómico es 19, su estado de oxidación es positivo 1 y pertenece al bloque N. El aluminio, su símbolo es AL, su masa atómica es 26.98, su número atómico es 13, su estado de oxidación es positivo 3 y pertenece al grupo M. El nitrógeno, su símbolo es N, su masa atómica es 14, su número atómico es 7, su estado de oxidación es negativo 3 más positivo 2 más 3, 4,5 y pertenece al bloque L. Entonces pasamos a lo siguiente. El galio, su símbolo es Ga, la masa muscular, la masa atómica es 69.72, el número atómico es 31, su estado de oxidación es positivo 3 y pertenece al bloque N. El calcio, su símbolo es Ca, su masa atómica es 40.08, su número atómico es 20, su estado de oxidación es positivo 2 y pertenece al bloque N. Entonces en el siguiente ejercicio se escriba el grupo y el periodo de los siguientes elementos. Tenemos el litio, pertenece al grupo 1A, el periodo es 2. El flúor pertenece al grupo 7, Entonces, el periodo es 2. Entonces, el potasio pertenece al grupo 1A, el periodo es 4. El bromo pertenece al grupo 7A, su periodo es 4. Entonces el fósforo pertenece al grupo 5, su periodo es 3. Entonces pasamos a la siguiente. De los siguientes elementos, diga cuáles son representativos de transición y de transición interna. Entonces tenemos el primer ejercicio que dice el zinc es de transición, pertenece al elemento de transición. Entonces aquí tenemos la plata pertenece al elemento de transición, el vanadio al elemento de transición, potasio al elemento representativo, el aluminio pertenece al representativo, el flúor representativo, el cloro representativo, el níquel a transición, el hierro a transición, el sodio representativo, el cerio a transición interna, el torio a transición interna, el uranio a transición interna y el neptunio a transición interna. Tenemos que explicarle que lo que quiere decir transición interna es como están estos elementos están localizados aquí en la fila más larga. O sea, estos elementos de la
quiero decirle, de la primera fila aquí, de la primera columna, están en transición, o sea, no, están en representativos, son lo que representan, Entonces, esto también están, esto de este lado a la derecha, a la derecha de la tabla periódica, donde están los no metales, pertenecen al representativo también. Entonces, estos que están en el medio pertenecen a la transición. Lo que están en el medio aquí, en los metales pesados, donde están los bloques de los metales pesados. Entonces, estos que están aquí abajo, separados de eso un poquito, esos son los que presentan la transición interna. Son eso. Entonces, seguimos. Dice, escriba la estructura de Lewis. De lo siguiente compuesto y diga si el compuesto que forma es iónico, covalente y covalente no polar o apolar. ¿Qué quiere decir? ¿Qué enlace forman? ¿Qué nombre le debemos dar a esos enlaces que forman esos dos elementos unidos? Esos dos elementos unidos. Entonces, aquí podemos observar aquí en la primera, podemos observar que el sodio junto con el sodio vamos a buscarlo aquí lo estamos buscando, con el boro, que el sodio junto con el boro da un enlace iónico. Mírenlo ahí, un enlace iónico. Ahí está detallado, un enlace iónico. Entonces, el calcio junto con el fósforo me da un enlace iónico también. Entonces tenemos aquí que el carbono con el oxígeno me da un enlace covalente. Entonces aquí el potasio con el yodo me da como resultado un enlace iónico. Entonces, el yodo con el yodo, esos dos compuestos, o sea, lo mismo compuesto unido, lo que me da un covalente apolar. Tenemos que saber que los dos compuestos que se unen entre ellos me da un enlace apolar, lo que son iguales. Entonces aquí tenemos el cloro. El cloro tenemos aquí Cl con otro elemento cloro, con el mismo elemento, los dos elementos. Entonces me da un covalente apolar también. Porque aquí tenemos que saber también, por ejemplo, ¿por qué me da enlace iónico? Porque tenemos aquí el sodio, lo tenemos, un ejemplo, en la primera parte lo tenemos en los grupos, vamos a poner los metales ligeros.
que vienen siendo metales, aunque sean ligeros, vienen siendo metales. Los metales ligeros. Entonces, el boro lo tenemos en los no metales. Entonces, un metal ligero puede ser un metal con un no metal, con un elemento que no sea metal, lo que me da un enlace iónico. Ese resultado de un metal con un no metal. Entonces aquí tenemos, vamos a poner, ¿por qué me dio en esta parte un enlace covalente? Bueno, porque tenemos aquí el elemento, déjame ver cuál elemento es. Ok, tenemos el carbono. El carbono está en no metales. Entonces, el oxígeno también está en los no metales. Entonces, lo que quiere decir es que esos dos elementos que son o pertenecen al grupo de los no metales, entonces me da un enlace covalente. Los que están en el mismo grupo de los no metales. Bueno, espero que le haya gustado mi participación en este video. Este video se lo estaré dejando a la maestra en la plataforma en forma de link. Espero que mi explicación haya sido bastante clara y entendible para ustedes. Bueno, fue un placer para mí haber hecho esta participación. Muchas gracias.